Muy buenas cabros, bienvenidos a un nuevo video del canal de Funmath for Free. Ya, en este caso vamos a comenzar con la sección de lenguaje. Sé que este canal está dedicado 100% a matemáticas, pero acuérdense que les dije que vamos a hacer videos especiales del cuadernillo de lenguaje que nos hizo Andy Bale, con mucho cariño a todos, gratis, ya, que les damos la PSO este año. Es un resumen de la materia como para entender los textos, cómo están articulados, ya, porque si bien la PSO actualmente, recuerden que es de comprensión lectora, deben saber los contenidos. ¿Por qué deben saber los contenidos? Porque les van a hacer preguntas en las que van a necesitar saber de qué se trata un poema. Si ustedes saben qué es en qué se tienen que fijar de un poema, no van a tener que leer 800 veces el poema para entenderlo. Ustedes van a saber, por ejemplo, de acá tengo que sacar qué está sintiendo el narrador. Acá me van a preguntar como cuál es el objeto a cual le está haciendo la poesía acá. ¿Cachan? Ya no les van a preguntar definiciones, pero sí van a dar por hecho que ustedes les pasaron la materia y que ustedes se saben la materia, ¿ya? Entonces, empezamos, ¿ya? Primero, comenzamos con textos literarios. La vez anterior vimos textos no literarios. Ahora, en los textos literarios, vamos a dividirnos en 3 videos, ¿ya? El primer video va a ser de narrativa, el segundo va a ser de género lírico y el tercero de género dramático, ¿ya? Porque los textos literarios tienen sus géneros, por decirlo así, géneros, que tienen, se divide en 3, que sería como narrativo, dramático y lírico, ¿ya? Entonces, en este video nos vamos a dedicar textos literarios, género narrativo, ¿ya? ¿Qué es lo que es primero vamos a comenzar con una definición básica. ¿Qué es lo que es un texto literario? Literario proviene de literatura, ¿cierto? Y cuando hablamos de literatura, nos estamos refiriéndonos a la expresión escrita o hablada, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo narrativo? O narrativa, como quieran decir, en las dos formas, ¿ya? ¿De qué va a tratar este género? Sencillo. La narrativa va a ser el lugar en el cual un narrador, valga la redundancia, nos va a narrar una historia ficticia, ¿ya? Nos va a narrar una historia ficticia, ¿ya? Entonces, ¿quién va a ser el narrador? El encargado de presentarnos el mundo ficticio, de presentarnos a sus personajes, de presentarnos los hechos principales, etc. ¿Ya? Seguimos. Y género narrativo. Empezamos con lo primero, que va a ser el cuento, ¿ya? No voy a anotar mucho en la pizarra porque esto es como hablado, es como para que lo entiendan, ¿ya? Hagan como que yo se lo estoy explicando así brevemente, ¿ya? Es más fácil. Lo ideal es que ustedes hayan leído esto y después vean los videos, o que solo vean los videos si es que quieren así como pegarle una repasada porque ustedes son secos al lenguaje, ¿ya? Ya, entonces el cuento, primera cosa, es breve, ¿ya? Una historia de ficción. Recuerden, el cuento tiene personajes, tiene un desarrollo, tiene un clímax y un desenlace rápido, ¿ya? Por ejemplo, ese típico cuento que venden para cabros chicos, que viene, no sé, con el diario, que son 10 páginas, eso es un cuento. O un cuento de 70 páginas, que igual es un poco extenso, pero sigue siendo un cuento, ¿ya? Digo, porque comparándolo, por ejemplo, a lo que viene, que va a ser la novela puede tener fácil sus 1000 páginas, 800 páginas. Perdón, ¿ya? Ya, acá Andy Bale nos decía que cuentos podíamos encontrarnos en la PSU. La PSU, el maldito Demre, tiene 2 autores favoritos: Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, no Burgués. Burgués, soy muy burgués. No, es Borges, ¿ya? Acá ella nos deja 2 textos muy interesantes que la verdad es que los leí y me gustaron bastante.
Así que péguenle un ojeado, ¿ya? Y además, ahora vamos a ver, luego de estos dos cuentos, que bueno, se supone que ustedes los van a leer. Yo no se los voy a leer ahora porque la idea es que sean videos cortos, ¿ya? Vamos a hablar ahora de la novela. ¿Qué es lo que es la novela? Sigue siendo un relato ficticio, una historia ficticia, puede ser de realidad, pero una realidad inventada. Puede ser basada en hechos reales, pero va a seguir siendo ficticio. Siempre va a tener su carácter, así su historia, su invención, va a tener una parte mística, así de lo que quería decir el autor con la novela, ¿ya? Entonces, la novela es una narración que casi siempre está en prosa, ¿ya? Siempre, voy a atrever a decirme siempre, es larguísima, larguísima. ¿Y en qué se va a distinguir del cuento? Sencillo. La novela, como es más extensa, va a poder desarrollar mucho más, para empezar, el argumento. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Ya? Y además, va a desarrollar mucho los personajes. ¿Qué quiere decir que desarrolle mucho los personajes? Nosotros no vamos a tener las características básicas, ya él era como flojito, él era como simpático, no. Vamos a ver, él era flojito porque tenía problemas en su hogar, y no sé, su mamá le hacía todo. Vamos a saber cosas en mucho más profundidad, mucho más detalladas, ¿ya? Novelas importantes, nos ha sacado un listado de las que nos pueden poner fragmentos en la PSU, que deberíamos haber leído porque eran los textos obligatorios de enseñanza media. Yo me sorprendí porque hay muchos que no he leído, hay otros que sí, pero hay otros que no he leído y que nunca había escuchado, como por ejemplo, nunca leí Rayuela, ¿ya? Bueno, les voy a leer el listado entero. Crónica de una muerte anunciada, Rayuela, 100 años de soledad, El túnel, Don Quijote de la Mancha, Drácula, Orgullo y Prejuicio, 1984, Conversación en el Catedral, El Proceso, Pedro Páramo y El Principito, entre otros, ¿ya? Y otros ejemplos de narrativa que vamos a ver van a ser la fábula y la leyenda. La fábula va a ser muy parecida al cuento. Un texto breve, con una historia, que va a tener un narrador. Pero la gran diferencia entre el cuento, la novela y la fábula, bueno, para empezar con la novela, se diferencia al tiro porque la novela es mucho más extensa y mucho más desarrollada. La fábula es algo como por encima. ¿Qué es lo que nos dice la fábula? Nos deja una enseñanza. Si ustedes ven que un texto les deja una enseñanza, así que lo leen y quedan pensando como, oh, debo aportar a la Teletón. Dios mío. Bueno, en ese caso va a ser una fábula. ¿Por qué? Porque la fábula deja una enseñanza, tiene carácter instructivo, carácter formativo, les deja valores, ¿ya? Y finalmente la leyenda también es un texto narrativo, ¿ya? Las leyendas regularmente son cortas, hay leyendas largas, no, mentira, siempre son súper breves, de hecho a veces son más breves que un cuento. Son historias, piénsenlo así. Historias que regularmente no profundizan en nada. Por ejemplo, la leyenda cuenta que ese televisor estuvo en manos del rey de España. ¿Ya? Son cosas así, ¿ya? Obviamente las leyendas son más profundas. Es solamente un ejemplo burdo que estoy dando, ¿ya? Bueno, cabros, hasta ahí estaríamos con la primera parte de narrativa. La primera parte. Ya explicamos los tipos de textos de narrativa. Ahora seguimos, ¿ya? Y vamos a hablar de elementos del mundo narrado, ¿ya? Y hasta ahí vamos a llegar. Vamos a llegar desde los personajes, pasando por las partes del mundo narrado, hasta llegar al género lírico, y ahí despedimos esta clase, ¿ya? Entonces, elementos del mundo narrado. Primero, vamos a tener siempre un narrador. ¿Quién es el narrador? El que nos presenta los hechos. Pueden haber narradores de distinto tipo, ¿ya? Pueden haber narradores que estén dentro de la historia, como van a ser el narrador personaje o el narrador testigo. Brevemente, narrador personaje, aquel que participa en los hechos y lo cuenta desde adentro,
Narrador testigo, aquel que lo cuenta como alguien que presenció eso, pero que nunca estuvo involucrado en los hechos. ¿Ya? Importante. Puede ser un narrador omnisciente, que todo lo sepa y que sea solamente una voz. O puede ser un narrativo con conocimientos relativos. ¿Ya? Hay muchos tipos de narradores. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el narrador objetivo, parecido al de conocimiento relativo, no sé si será lo mismo, ¿ya? Pero él solo cuenta lo que ve. Por ejemplo, acá tenemos un fragmento. Andaban dos hombres por un lugar extraviado y se encontraron por casualidad un asno. Empezaron a disputar sobre cuál de ellos se quedaría con él, pero entre tanto el asno escapó. Solo lo que ve, no profundiza en nada, ¿ya? Y por último vamos a ver el narrador omnisciente en la sección narradores. Todo lo sabe. Si ustedes ven que un narrador les habla de sentimientos, de emociones, de lo que estaba pensando él, es narrador omnisciente. Es un psíquico, un maldito psíquico. Y que nos revela todas las artimañas que tienen en la cabeza sus archivillanos de las novelas, ¿ya? Seguimos con la otra parte del mundo narrativo. Vamos a tener personajes. Los personajes los vamos a clasificar dependiendo, vamos a clasificarlos bien a grandes rasgos en realidad. Vamos a clasificarlos por importancia. Vamos a tener personajes principales y secundarios. Nos vamos a saltar eso de personaje episódico, esporádico, ¿ya? ¿Ya? Porque eso no es muy importante, ¿ya? Lo más importante es saber la diferencia entre un principal y un secundario. La diferencia entre un personaje principal y secundario es sencillo. Toda la narrativa va a estar en torno al personaje principal, ¿ya? Y el personaje secundario va a aparecer en función del personaje principal. Es decir, en Los Simpsons, Carl y Lenny son amigos de Homero, ¿cierto? Y ellos no son esporádicos ni son episódicos. Salen casi siempre, ¿cierto? La mayoría de las veces salen. Pero ¿cuándo salen? Cuando hay situaciones que involucran a Homero Simpson, ¿ya? O a Moe, el de la... O a... No, Apus sería como más episódico. Pero a Moe. Homero pasa en la ¿cómo se llama? En la cantera de Moe. En el bar de Moe. Cuando Bart llama, siempre aparecen los capítulos. Pero, si se fijan, solamente aparece en función de los personajes secundarios. ¿Ya? Ya. Y caracterización de personajes... es cuando el narrador nos dice cómo son físicamente y psicológicamente. Eso brevemente, cómo decirlo brevemente, ¿ya? Otro elemento del mundo narrativo es el ambiente. O sea, nos van a describir físicamente cómo es, dónde están, el medio geográfico, social o cultural. Y por último, los acontecimientos. Vamos a tener acontecimientos principales y acontecimientos secundarios. ¿Cómo vamos a ver cuál es un acontecimiento principal y cuál es un acontecimiento secundario? Fácil. Nosotros vamos a leer la historia. Vamos a decir, oye, ¿qué pasa si es que en la historia no hubiese ocurrido esto? Si no hubiese ocurrido este hecho. Si ustedes lo sacan de la historia y se dan cuenta que la historia sigue igual, va a ser secundario porque no va a ser un acontecimiento importante. Pero en el caso de que tengan un acontecimiento principal, ustedes si sacan ese hecho de la historia cambia totalmente. Como por ejemplo el "Yo soy tu padre" de Star Wars. O a ver, ¿qué más puede ser? Que los Simpsons tengan hijos, por ejemplo. Si sacan ese hecho cambia todo. No tendría mucha gracia sin los hijos, no sería una familia disfuncional, no sería el típico modelo americano, ¿ya? Bueno, y tipo de acontecimientos nos lo va a dar el narrador, y el orden también, ¿ya? Él va a decidir qué va primero, qué va después, eso nos va a dar el orden lógico, ¿ya? Y finalmente vamos a tener el diálogo. El diálogo siempre está en el mundo narrativo y es fácil. Una conversación entre dos o más personajes que manifiestan sus ideas y o afectos. Ya. Estaríamos con este video. Espero que les haya gustado. Si les sirvió y les gustó, por favor, suscríbanse por ahí.
por ahí, no sé. Se suscriben. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Nos vemos en el próximo video. Y que va a ser de matemática el próximo. Mañana voy a subir de nuevo de lenguaje. Sí.